Perfecto, nos encontramos a favor de la reforma. ¿Por qué a favor de la reforma? ¿Cuál es el contraste con lo que han mencionado diferentes grupos, no solamente de la UNAM, sino de este colectivo que se ha armado con integrantes de varias universidades, de estudiantes de Derecho? Bueno, particularmente consideramos dentro del movimiento que las personas que asistieron a la marcha el día domingo no nos representan a toda la comunidad universitaria. Esto lo digo con el afán simplemente de ser objetivos en los datos, ser objetivos en quienes formamos verdaderamente parte de la comunidad universitaria. Y para ello me permito enseñar mi credencial que me acredita precisamente como estudiante de la UNAM. Y pues también, ¿por qué no? Hay que mencionar que el evento pasado que se realizó el día domingo estaba encausado por personajes, líderes partidarios, ¿Cómo quién? personajes que han vivido de la vida pública, como Lorenzo Córdoba, y pues de alguna manera también Xochitl Pero Gálvez. los estudiantes que tomaron la palabra, ¿son manipulados? Yo diría que existe la desinformación, una desinformación que ha sido encausada por medios digitales y pues de alguna manera los jóvenes que hoy formamos parte del movimiento Jóvenes por la Reforma no solamente nos encasillamos en la licenciatura en Derecho, sino también contamos con compañeros en Ciencias Políticas, Sociología, Historia, demás licenciaturas que al final de cuentas suman a la vida política del país. Ahora, tú eres estudiante de ciencias políticas. Así La es. pregunta sería, por qué están inmiscuidos estudiantes de tantas carreras cuando los afectados serían los estudiantes de Derecho? Yo no considero que necesariamente sea así, porque la vida política nos compete a todos. Ujú. Al final de cuentas, como ciudadanos, las leyes que de ella emanen de nuestra Constitución o leyes secundarias nos van a terminar afectando de una manera u otra. Entonces, yo me solidarizo precisamente con los compañeros que estudian Derecho, no minimizo su licenciatura, ni mucho más. Solamente hago esta mención, que creo que es válido poder escuchar a todos los estudiantes independientemente de su licenciatura. Aclaración bien importante. Los jóvenes no nos oponemos a la reforma judicial. Sí a la reforma judicial, pero no así. Estamos listos para dialogar. Sabemos que México necesita un cambio profundo en su sistema de justicia. No nos oponemos a ese cambio, pero tenemos que abrir un diálogo plural en donde todas las voces de México puedan caber. A ver, José Mario, ¿no así o no a esta? O sea, ¿aceptarían, ¿aceptarían esta reforma judicial si se cumplieran con todos los procedimientos legislativos? La reforma judicial como está planteada, Pepe, no la aceptamos. Aceptamos un diálogo plural y abierto en donde la reforma judicial se analice atendiendo a las causas que afectan a la justicia de nuestro país. Pues yo creo que hubo todas esas cosas y a mí me gustaría rápidamente desmenuzar toda esta circunstancia en sus componentes. El primer asunto que a mí me gustaría dejar para la consideración del público es que estamos hablando del día del informe presidencial, lo cual de origen ya es un error, porque no es el día del informe, es el día de la apertura de sesiones del Congreso en la legislatura número tal, etcétera, etcétera. 66 es el número que le toca a esta legislatura. Y en esa apertura de sesiones del Congreso, el presidente debe rendir un informe. Entonces no es el día del presidente ni del informe presidencial, es el día del Congreso en el que se presenta obligatoria y constitucionalmente un documento que describe el estado que guarda la administración pública. Eso es la teoría republicana democrática de división de poderes y eso es lo que no vimos ayer. Así es, no nos sorprende porque hemos vivido pues una jornada no solo la electoral formalmente hablando, sino estos últimos 2 meses desde que tuvimos el triunfo contundente en la Cuauhtémoc por casi 12,000 votos, hemos vivido pues el embate de esta familia que no quiere soltar el poder, que no quiere aceptar su derrota, pero no solo de ellos, también de diputados, de senadores, de la Fiscalía Capitalina, de el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, específicamente de su presidente magistrado Armando Ambriz, que es cercano de la familia Monreal y quien ha actuado de manera ilegal, y no lo digo yo, sino el Tribunal de la Sala Regional, que ya varias veces le ha corregido la plana, porque fueron varios intentos.
Se trata de que no se normalice la violencia política en razón de género. Esta es una lucha para que las mujeres no seamos estereotipadas o minimizadas o reducidas a tener un parentesco, que no seamos minimizadas o reducidas a ser la hija de, la hermana de, la prima de. Es una lucha por las mujeres y por la no repetición de la violencia. Ningún tipo de violencia, empezando con la violencia política, la sistemática, la psicológica, la sexual. Es una lucha de ser una mujer que fue violentada y agredida en razón de un parentesco y que en 8 meses ha sido perseguida y señalada solo como la hija de, invisibilizada, nulificada, y que utilizó ese parentesco para afectar el proceso electoral. Un par de horas prácticamente nos enterábamos los venezolanos de algo que ya se suponía que podía ocurrir, porque digamos que había sido citado durante unas 3 oportunidades por la Fiscalía el que fue candidato presidencial por la oposición, Edmundo González Urrutia, y que tendría, según informa la oposición, la mayoría de los votos. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.